Los mexicanos tenemos la especialidad de andar mitificando hechos que a lo mejor no lo merecen, pero también la historia mundial, se dedica a andar enarbolando hechos que tampoco lo merecen. ¿Por qué no hablar un poquito de cómo desmitificar algunos hechos que desde luego ponen a los mexicanos en un muy buen lugar? Abrumadoramente inteligente, con un sentido de humor extraordinario, talentoso, comprometido. Bueno, ¿yo qué puedo decir de Paco Ignacio Taibo? Ya, párale. Luego me ruborizo. Paco Ignacio Taibo, yo creo que tú eres uno de los hombres más productivos en esto de la escritura que yo conozco, pero además siempre con éxitos. ¿Cómo se hace eso? Pues supongo que porque encontré a mis lectores y sintonizo con ellos. Estoy contando las historias que querían oír, ¿no? Ahora, Suerte además, porque hay algunos no, colegas no, que se eso no. merecían más suerte de la que tienen. Pero Y que escriben muy bien y que cuentan grandes historias y que no llegan a grandes públicos. yo lo que creo es también, Paco, que tú has encontrado el ritmo y lo percibe muy bien la gente, ¿no? Quizás no eres tan solemne. Es un poco, la gente tiene la sensación de que las historias que le cuento, se las cuento de verdad y pongo el corazón en ella. Bueno, pues sí, eso sí es cierto. Se las cuento de verdad y pongo el corazón en ellas. ¿Qué tanto, Paco Ignacio Taibo, se le complican algunas cuestiones a la hora de echarse clavados dentro de la historia? Se me complica a veces cómo contar. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar el libro del Álamo, hace 7 años empecé a reunir información. Y a leer, y a leer, y a leer. En aquella época estaba terminando el Pancho Villa. Y entonces, bueno, era un descanso, ¿no? Y yo decía, ¿cómo la cuento esta historia? Y avanzaba y avanzaba y avanzaba en la investigación. Y tenía un problema que era, estaba descubriendo que lo que tenía en la mano eran dos cosas diferentes. Uno de ellos era qué pasó en la guerra de Texas, por qué los mexicanos perdieron de entonces la guerra de Texas y perdimos Texas. Y el Álamo y San Jacinto y Santana. La mitad de nuestro territorio, casi, ¿no? En ese momento, menos de la mitad. Luego vendría la guerra del 47 y vámonos, California, Nuevo México y Arizona también de regalo. Esa era una parte de la historia. Y bueno, era terrible, era un fraude. Los independentistas tejanos no eran tales, eran un montón de especuladores de tierras, esclavistas, y todos ellos gringos, ¿no? Además, ni siquiera tejanos. Pero había otra historia que me surgía y me surgía y me surgía, que era cómo los norteamericanos contaron esta historia. El cine, la película de Wayne, la película de Fess Parker con el gorrito de mapache, la película nueva que acaba de salir, las 22 películas que tuve que ver para ver cómo Hollywood había contado el Álamo. O sea, de una forma muy, muy de oro. Sí, pero además esa versión es la que nosotros habíamos adoptado. Si tú abres el buscador de Amazon y preguntas el Álamo en inglés, encuentras unos 100,000 títulos sobre el Álamo. Si abres el buscador de las Gandhi, encuentras 3 títulos sobre Álamo. 2 de ellos de Antonio Álamo, que ni sé quién es. Solo un texto en español sobre el Álamo. O sea, en México habíamos olvidado la historia y en Estados Unidos la habían vuelto el mito fundacional imperial. Pero además tenemos esa virtud de adoptar mitos extranjeros. Pues bueno, esto era el colmo, era desmemoria por un lado y luego dejar que Hollywood nos bombardeara su versión. En este caso, Paco, ¿qué tanto los mexicanos construimos historias de bronce? Bueno, no somos los mexicanos, ha sido el gobierno, ¿no? Hemos tenido un gobierno que se ha dedicado a usar la historia para hacer negocio. Desde poner placas de calles hasta hacer estatuas intercambiables, les quitan la cabeza y ponen uno nuevo. Asquerosas. Lo que fue el Bicentenario fue una vergüenza, ¿no? Y además es la historia repetitiva, ese es el pasado y me justifica que esté yo aquí sentado en la silla grande en el presente. Esta es una herida y este país necesita recuperar su historia, por razones de identidades, de dónde venimos, ¿no? Pero en este caso era el silencio, no la historia de bronce. Era, mejor no hablemos en los libros de texto, dejémoslo de lado, no interesa demasiado, ¿no?
mientras el bombardeo venía por el lado de la cultura norteamericana. ¿Tendría que ver quizás con que es un hecho que le da una victoria a Santa Anna? El Álamo es una victoria del ejército santanista, pero menos de un mes después pierden San Jacinto, lo atrapan los colonos y el desgraciado no solo se rinde, sino da órdenes al ejército, estando preso, de que el ejército mexicano se retire hasta el Bravo. Y Filisola, que es el segundo jefe del ejército, general y canalla, las da por buenas, cuando tiene 3 veces más fuerzas que los rebeldes tejanos. Los mexicanos somos cobardes. No, hombre, no, que vamos a ser cobardes. Cobardes son los generales que teníamos entonces, basura pura, que en el 47 vuelven a traicionar a los ciudadanos. La única muestra no, son las resistencias populares. En el 47 contra los gringos es maravilloso como de repente, pues desde los niños héroes hasta los ciudadanos de la Ciudad de México que salen a las calles a pelear desarmados contra el ejército norteamericano. Me llamó mucho la atención una declaración que hiciste de que este libro no era una historia de Hollywood. No, ¿Por qué? me van a linchar. No importa, tú dilo. Cuando vaya a Texas Ajá. a presentar el libro, que lo voy a hacer, y lo voy a hacer en español para hablar a públicos chicanos, los historiadores gringos me van a linchar. ¿Por qué? Pues porque lo que cuento es lo que no han querido contar, que Travis, Jim Bowie, David Crockett, los héroes del Álamo, Fanning, el héroe de Goliat, eran un montón de canallas, putañeros, abandonadores y golpeadores de sus esposas, tranzas, negociadores de tierras que no existían, esclavistas, traficantes de esclavos. Robo de carretas. Maravillosas, pero esos son los héroes del Álamo. Y ahora, los mexicanos, ¿qué tanto podemos recrearnos en ese espíritu para renacer, por así decirlo? Yo creo que está en marcha un fuerte proceso. Llevamos varios años en esta discusión y el Bicentenario ayudó que la discusión se diera. Devuélvanos nuestra historia. Claro. Devuélvanos. Me ha pasado cosas maravillosas con el Villa. He recorrido el país hablando sobre Pancho Villa y de repente surgía una nueva identidad de afinidad con el caudillo de la rebelión a ultranza. Vamos a hablar sobre esos caudillos y sobre qué significa estar tras un fuerte y defenderlo, ¿te parece? Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en Canal 44.